Buenas, Antonio Flores, bienvenido a África Futbolera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer aquí estar un rato hablando sobre el fútbol y más concretamente del fútbol africano. Primo del entrenador Quique Sánchez Flores, ¿no? Sí, de cuarto o quinta, pero De cuarta generación, pero hoy precisamente estás aquí justamente por lo que has comentado, por tus aventuras en África. Has estado hasta en 4 países y vamos a poder charlar un poquito de ello. Un poquito para que la gente se ponga en situación. Tú te formas en España, pero ¿qué decide lanzarte a esa aventura de entrenar en África? ¿Cómo recibes esas primeras llamadas, esos primeros proyectos? sí, bueno, yo estaba, como tú dices, aquí en el fútbol español, más concretamente en el fútbol formativo, llevando juveniles, cadetes, lo típico, después de que me saqué todos los niveles, siendo técnico deportivo superior en fútbol. Y claro, pues un día también me llamaba la atención de que yo también quería entrenar, llegar a escoger algo grande, no solo quedarme con lo básico, ¿no? Crecer como entrenador y buscar algunos desafíos mejores. Y claro, no es que yo lo programé, me vino la oportunidad sin de repente, ¿no? Una, por una empresa afroinglesa en el cual buscaban un entrenador para primera división, concretamente en la Liga de Uganda. Y entonces, pues claro, yo a través de esta persona, pues yo apliqué al club. Apliqué y luego, pues, no pensaba yo que me llamarían o no me llamarían. El caso es que a los 5 días contactaron conmigo, que había sido yo el elegido para dirigir al equipo concretamente de Uganda, el SC Villa, que era el campeón de Copa, de Liga, el que más laureles tiene, digamos, en el país africano, ¿no? Y total, pues yo obviamente, pues, por un lado me alegré por las nuevas expectativas deportivas que me esperan, pero por otro lado era, vamos a ver cómo es África, nunca había viajado a África, de verdad, tenía muchos interrogantes, ¿no? Tú sabes cuando estaba lo del ébola, que si secuestro, que si más esto, lo otro. Entonces, ese es el interrogante que me daba, pero no, yo decidí, voy y no lo pienso. Y así fue. Viajaste, como dices tú, a Uganda, al equipo más laureado, el SC Vila. ¿Qué expectativas tenías y con qué te encontraste? Porque tú has dicho que viajabas nada, a ciegas, sin conocer nada del país ni nada. ¿Qué te encontraste al llegar? Pues fue todo una grata sorpresa y totalmente todo equívoco en cuanto a las informaciones que tenemos aquí en Europa. De hecho, ya te lo puedo decir yo, que tras mis tantos años ya en África como en otros países de Latinoamérica, todo lo que nos llega aquí siempre no es toda la realidad en sí. Entonces yo me encontré con un país muy bien, estaba organizado, muy bonito, gente amable, había una seguridad, cierta seguridad. Otro que pasa verdaderamente, pues claro, hay otra cultura y otra forma y otro hábito, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Pero lo que es como país maravilloso, un encanto de país. Y vi un continente, África, muy rico, rico, en el que se respira vida, que de verdad no tiene nada en comparación con Europa. Es distinto, no es que mejor o peor, distinto pero muy agradable. Y Justamente mencionabas, perdón que te corte, la seguridad. Hemos visto últimamente que ha habido altercados en el fútbol africano. Tal vez la seguridad no es tan numerosa como en Europa. Tú que lo has vivido de primera mano, justamente desde el terreno de juego como entrenador, ¿es así? ¿Es inseguro o realmente, como comentas, esa información que nos llega? no, vamos a ver, la información, mira, no es información que llega aquí de que había altercado o algo, no es tal en sí. Lo que pasa es que el fútbol en África, los aficionados son muy apasionados, lo viven muy, muy intensamente, tanto para las victorias como para las derrotas. Y entonces ellos tienen una forma de actuar de que a veces, no siempre, pues entre ellos se tiran piedras o hay algún altercado de alguna de esas, pero no siempre, muy poquitas veces. Es más, si analizamos cuantitativamente altercado aquí en España, yo he visto más altercado en España que en África. Porque aquí tú vas a cualquier equipo de categorías inferiores cuando no hay problemas con los padres, los niños, los árbitros y tal. Y lo hemos vivido ahora en una final de la Champions League, ¿sabes? En París, que altercado. Y hace una semana fue la final de la CAF Champions África Sin problema. en Marruecos y fue como la seda.
Entonces, es lo que queremos. Si vamos a focalizar África, conflictos, no, eso no es así. El fútbol tiene todos esos ingredientes. A veces se dan, a veces no se dan, pero en cualquier circuito. ¿Me entiendes? Has estado en el banquillo del más laureado de Uganda. ¿Cómo viviste esa época? ¿Cómo la recuerdas? Fue un poquito corta, pero intensa. No, fue intensa, porque es que el fútbol africano, y más cuando uno empieza, no es fácil, ¿no? No es fácil porque tuve que cambiar toda la metodología de trabajo, hábitos, costumbres, no solamente de los jugadores, forma de entrenar, materiales, todo, ¿no? Era un poco amoldarse, no tienes que ir con toda la prisa del mundo, ser paciente porque hay que tener paciencia y sobre todo más con la directiva, hay que convencerlos de ese cambio, ¿no? Porque a los jugadores de verdad que no tuve ningún problema. Lo que pasa es que es verdad, es muy exigente el fútbol ahí, tienes dos derrotas y como que ya están, ¿sabes? No tienen esa paciencia, ¿no? No, aún así, bueno, en el cómputo global de veintitantos partidos tuve más del 50% de victorias. Lo que pasa es que, claro, hubo ahí una serie de problemas, luego también unas negociaciones que tenían con otro club de Kenia que me querían hacer a mí el traspaso ese que entraba yo. Ahí hubo una de esas que, bueno, pues tuve ahí unos 6 meses en el banquillo, pero bien, una buena experiencia, estuvo muy bien. Partidos tanto de liga como de copa. Llegué a 3 finales de 3 copas, la Supercopa y varias copas más de allí, en las cuales perdí, quedé subcampeón, pero llegamos a las finales, en todas las competiciones. Pero bueno, se perdieron las tres por penalti. Solo te digo. ¿Cómo, Pero cómo se adapta un español en Uganda? Ya no solo a la vida normal, a la vida cotidiana, sino, como comentas tú, a lo deportivo, a la hora de comunicarse con los jugadores, con la directiva, esa diferencia al final que tenemos entre europeos y africanos, como tú comentas, que no aguantan tanto, ostras, 2 derrotas, ya estás tu puesto en juego. sí, bueno, eso suele, hombre, lo de la victoria y derrota, eso suele pasar, bueno, tanto allí como aquí. Lo que pasa es que allí son más pasionales, ¿no? Pero bueno, ya últimamente eso ya va cambiando. Claro, cuando tú llegas como entrenador allí, no intentes cambiar las cosas en 2 días. Si tú vas a intentar hacer un cambio brusco en poco tiempo, a remate lo que vas a hacer, vas a fracasar y no va a durar en el continente africano, no va a durar tanto y se va a aburrir un entrenador. Entonces yo comprendí que tanto yo, por un lado, tenía que dar un poco y a los jugadores poco a poco acercarse tanto a la directiva, no solo bruscamente. Los cambios hay que hacer unos cambios, pero paulatinos, no tan bruscos, porque eso allí no cabe, ¿sabes? Poco a poco es verdad que ahora el África, ahora, desde 2015 que te estoy hablando, ahora estamos en el 2022, el fútbol africano ha evolucionado enormemente, enormemente, porque yo en 2015 te puedo decir que yo como español o era el único o había algunos más en el continente, no había nadie más. Hoy sí, hoy en 2022 te encuentras muchos europeos. Cuando yo estaba, mejor había un serbio, había portugueses, había algún belga, ¿no? Eran ingleses, pero no más. Y hoy es verdad que la gente se está animando más a salir por ahí, al circuito mundial. Dejas Uganda y te marchas a Argelia a una academia de formación. ¿Cómo vives esa nueva etapa? Porque pasas de uno de los equipos más laureados a una, si la información no me falla, a una academia sub-17 para formar jugadores. Sí, sí, exactamente. Estamos en una liga de allí, de Argelia, para sub-17 y claro, estaba en Argel, en la capital de Argelia. Y claro, tuve varias ofertas, pero bueno, en ese momento pues elegí, bueno, vamos a irnos a Argelia a ver cómo es, cómo se nos da, conocer el país, el fútbol allí, porque es interesante, ¿no? El fútbol argelino es más parecido al Ah, europeo pero, que el África negra, ¿no? Es muy distinto al fútbol, ¿no? Son dos fútbols diferentes, están en el mismo continente, pero África se divide en el fútbol negro como en el fútbol árabe, muy diferente. Entonces, yo llegué a Argelia y vi a Argelia como una continuación, yo siendo andaluz, una continuación más de Andalucía, muy buena infraestructura, muy buenos campos, buenas organizaciones de club, de academia, de todo, no faltaba de nada. Y unos niños tenían
buenas prestaciones futbolísticas, ¿no? Porque ya llevaban un avance en todo, ¿no? Y claro, ahí estuvimos y claro, el tiempo, pues allí me adapté un tiempo y haciendo jugadores formativamente y competición juvenil de allí, de Liga Nacional. Y ya está, hasta que ya vi yo que me llamaba la atención de seguir entrenando y más el África Negra, porque yo cuando llegué allí me di cuenta, comparé los dos y como que el alma me tiraba más al África Negra que al África esta del norte árabe. Por lo que sea, me llamaba más la atención abajo. Justamente te iba a preguntar por las diferencias. ¿Tanta diferencia hay entre el África, como dices tú, más árabe, más occidentalizada, que el África más profunda? Ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de estructura. Sí, y todo, social, cultural, forma de vida, todo es muy diferente. Esa África es una África distinta, el África norte, el África árabe, que el resto de África, porque yo estoy en diferentes países del África negra y tú vas a cualquier país y actúan lo mismo, ¿no? Cuando estaba en Uganda yo he viajado, cuando estaba en la Confederation Cup, pues hemos estado en Tanzania, hemos estado en Ruanda, hemos estado en Burundi, en diferentes Kenia, era toda, era lo mismo, una extensión más y era una manera distinta, ¿no? Otra forma de vida en el cual uno se sentía, bueno, aquí tengo más desafíos, pero me encantan más, ¿sabes? Me llamaba más la atención particularmente. Porque también es verdad que el African Air, digo yo una cosa, hay mucho valor futbolístico, mucho. Lo que pasa es que no se está sacando todo. Yo he conocido jugadores muy buenos y nunca, a lo mejor nunca han salido de su país. Y jugadores que a lo mejor aquí perfectamente te podría estar jugando una segunda división, una primera división. Jugadores espectaculares, espectaculares. Lo que pasa es que nadie se digna a ir para allá, ni nadie confía mucho. Simplemente lo están haciendo mucho los suecos. Los suecos van allí y los belgas. Y van allí, hacen su scout, de vez en cuando al año un par de veces y se llevan sus 3 o 4 jugadores. Lo hacen por nada y se lo llevan. Porque hay muchos jugadores y no cuesta nada, ¿sabes? No cuesta nada adquirir unos jugadores de esos. Entonces, por eso te digo que el África hay que conocerlo, indagar, para poner nombres de jugadores desconocidos y digo, oye, mira, este jugador aquí, este jugador allá, muy valioso. Lo que pasa es que no tenemos mucha biblioteca, que digamos, mucha información. A ver si poco a poco, como África futbolera, pues anima a que vaya el mundo conociendo el fútbol africano, el cual era África conocían mucho el fútbol europeo y americano y de eso. Sin embargo, nosotros no conocíamos de ellos nada. No, sí, como comentas, el fútbol africano tiene maravillosos jugadores y con un talento brutal, solo que, pues, por desgracia, no tienen ese escaparate como pueden tener otros continentes. Precisamente tú comentabas la CAF Champions League y la Confederation Cup que has jugado. ¿Qué significa para tal vez ligas no tan desarrolladas como otras el competir a nivel continental y contra equipos tan grandes a nivel de viaje, lo que significa para los aficionados y sobre todo pues, para el país perdón, y para la ciudad? No, muy bien, ¿no? Se puede ver cualquier club de fútbol en el cual va a participar en una competición, bueno, allí tanto nacional o como continental se vive a lo grande. Ya te he dicho que allí son muy pasionales con el fútbol. La gente se huerca antes del partido, después del partido, durante el partido, medio mediático de allí, informativo, se vuelcan mucho con el equipo y más concretamente con el que va a viajar a una competición continental, ¿no? En este caso, pues claro, hoy por ejemplo, el Vipers de Uganda, que es el que ha ganado la liga ahora mismo, va a la Champions de África, ya han remodelado. De hecho, estaba el campo muy bien y los vestuarios, pero ahora le han Han puesto, lo han mejorado supervisado. muchísimo. Claro, lo han mejorado. De hecho, pero estaban muy bien. Yo en el 2018, que fue la última vez, la segunda vez que estuve en Uganda, fue cuando ya lo habilitaron un poquillo antes y estaba muy bien, con campos de entrenamiento al lado del campo principal de acceso, con su sitio donde los jugadores se pueden quedar, es como una de esas privatizadas. Y de hecho ya, pues pasa, de hecho hoy Uganda jugaba un partido contra Níger
allí en ese campo, ¿no? Pero bueno, que te digo que el fútbol, pues allí es como puede pasar en España, eso, pero allí tiene más encanto todavía. Tiene ese encanto como cuando empezaba aquí el encanto del fútbol, no tan manipulado, no tan artificial, allí es más natural, ¿sabes? Son sentimientos, son pasiones reales, ¿entiendes? Entonces vive el fútbol de una manera muy buena, ¿sabes? Justamente, Y justamente hablaba con Juvenal Yogo hace un par de días en una entrevista que publicamos aquí también en África Futbolera. Justamente te tengo a ti que has entrenado allá, así que me viene de lujo preguntarte esto. ¿Tú crees que el fútbol africano aún no controla los tiempos? Porque, como tú dices, el fútbol africano es mucho más, vamos a llamarle puro, vamos a etiquetarlo así, que el fútbol que se ve ya en Europa a nivel mundial, que es un poquito más teatrillo, es más marketing que fútbol. Pero volviendo a la pregunta, ¿tú crees que el fútbol africano, los jugadores no controlan el tiempo, que aún les falta que mejorar eso para dar el salto? Tiempo me refiero a minuto 70, no saben que se tienen que encerrar y a lo mejor te hacen un contraataque y acaba perdiendo. no, te refieres a la lectura del partido. No, Sí, hombre, eso sí, hace años pasaba eso, hace años, ¿no? La interpretación interpretación. táctica de lo que requiere el partido, ¿no? Pero bueno, hoy a día de hoy es muy difícil que pase eso, muy difícil, ¿no? Porque ya de hecho los entrenadores que hay están más formados, ha habido mucha influencia europea, infraestructura y todo ha mejorado, la tecnología ha apoyado también, porque no, hoy cualquiera puede hacer unas sesiones de vídeo enseñando a los jugadores cómo tácticamente los movimientos, lo que hay que hacer. Entonces, todo eso, como no. Sí, antiguamente yo sé que había equipos que llegaban y los jugadores se desataban pasionalmente y como que eran indisciplinados tácticamente. No me ha pasado a mí, pero yo he visto clubes que sí le pasaba eso, sobre todo en el principio, en el año 2015 sí pasaba. Últimamente no, últimamente los equipos se cierran muy bien, atacan muy bien, eso sí, son muy intensivos. La intensidad allí, te juegan 90 minutos máxima intensidad, ¿sabes? Entonces no dan nunca un balón por perdido, las disputas, las anticipaciones, eso lo tienen muy claro. A la hora de jugar el balón también lo juegan, se asocian, juegan bien, entonces la interpretación, y le añades que la interpretación táctica ha sido muy mejorada, entonces tienen equipos y jugadores muy buenos, que van a ser más fácil para ellos acoplarse a otro fútbol como el europeo, ¿no? No como antiguo. Porque ya hasta los hábitos, se le han enseñado allí hábitos de entrenamiento, hábitos de comportamiento, todo eso. Entonces digamos que el fútbol y el futbolista africano, yo de por sí, yo considero que el futbolista africano, yo lo digo porque yo he visto el fútbol europeo, el fútbol latinoamericano y el fútbol africano. Yo hoy por hoy, yo puedo decir que bajo mi ojo, bajo mi análisis que yo he vivido, el futbolista africano es el jugador más completo, el atleta más completo para el fútbol, hoy en día. ¿Dónde tiene? Porque tiene un jugador completo en todo. Y eso de que no comprende el fútbol, eso no, eso. Cualquier jugador que tú le enseñes los caminos y los S, lo comprende perfectamente. Ellos físicamente andan muy bien, técnicamente son envidiables, porque los niños desde chiquitillos están dándole a cualquier cosa que le llaman balón y te hacen virguería en cualquier terreno, en cualquier terreno. Entonces tienen un control, un pase, un dominio del balón excelente. Entonces, como digamos, ya lo que hay que trabajar es volitivamente, ¿no? Pero eso ya en los equipos, los entrenadores, eso ya es una cosa que se está. No todos, pero se ha avanzado muchísimo. Ha avanzado muchísimo eso. Volvemos un poquito a tu trayectoria. Tras tu paso en la Academia de Argelia, vuelves a la África más profunda, te vas a Lesoto, consigues la permanencia y te marchas al Lioli, donde consigues el mayor porcentaje de victorias del club, con un 78%. ¿Cómo recuerdas esa segunda etapa volviendo otra vez a la África más profunda? Sí, sí, pues, claro, pues después de Argelia, pues claro, yo ante todo pues estaba buscando a ver si se me daba otra vez las puertas del África Negra y más concretamente entrenar en otra primera división, en otra Premier League,
pues se me dio el caso de Lesoto. Lesoto pues se saca un país que está pequeño, diminuto, que está en medio de Sudáfrica. Y claro, me informé de tal, llegué a Lesoto, a Maseru, ¿no? La capital, muy bien, gratamente. Un país, lo que es, digamos, distinto al resto de África en el sentido de que no parece el África porque tiene muchas montañas, parece como si te vas a la película del Señor de los Anillos, hay paisajes maravillosos, pues, es muy bonito Lesoto. Tiene las montañas más altas que hay en África, la Drakensberg, que es de donde se saca todos los diamantes, que no es Sudáfrica, es de allí. Total, me voy allí para un club en el cual estaba sumergido, para la segunda vuelta me llamaron, porque estaba sumergido en puestos de descenso. Entonces mi recaudo era pues salvar el equipo, levantarlo. Entonces me llegué, no era en la capital, era a unos kilómetros de la capital, a 2 horas, Butabute concretamente, el equipo Sandabuana Fútbol Club. Total, bueno, llegué allí, de verdad que me encontré un campo de entrenamiento no muy apto, ¿no? Porque era un terreno medio abrupto, ¿no? Que no era verde del todo. Solo íbamos a los partidos a otro sitio para jugar los partidos oficiales en el campo, pero verdaderamente los entrenamientos era verdaderamente un poco más consolado, un terreno, sí. Tuve que hacer unos pequeños cambios, lo mismo, hablar con los jugadores, reunirlos, prepararlos mentalmente, lo que quería de ellos, los vi, los examiné. Y claro, ellos estaban acostumbrados a hacer un fútbol directo, ¿sabes? No había mediocampo, ni bien. Cuando yo vi que había 2 o 3 jugadores que la tocaban maravillosamente bien en el mediocampo, dije, madre mía, tenía unos laterales súper rápidos. Tenía un delantero, 2 delanteros que en cualquier situación tenían remate a puerta. Y una defensa buena, tenía un jugador que las cortaba todas y otro que te sacaba el balón visto. Y digo, hostia, si lo tengo muy bien para hacer otro fútbol diferente. Y así, yo me encabezoné en ese y ya cambié el sistema de entrenamiento, los métodos, a un fútbol más asociativo, más integrado, y lo asimilaron muy bien. De verdad, las 2 primeras semanas nos costó un poquito, nos costó, pero a fuerza de repetir e intensificar, porque yo quería lo antes posible, porque iba a empezar la segunda vuelta y teníamos que salvarle el culo, hablando claro. Y no, y bien, se nos dio bien, acabamos noveno, en novena posición, y fuimos remontando. Y entonces, claro, pues fue un orgullo, ya llegó junio, y que han salvado y a mitad, más de la mitad de la tabla arriba. Entonces, pues, fue un gran logro. Entonces ya ahí durante los partidos, mi manera de jugar es verdad que luego allí uno de los referentes, que es Lioli, se fijó en mí. Entonces contactó conmigo si no le importaría irme con ellos. Y bueno, no dije, ¿por qué no? No, porque yo, claro, en Sandaguana tenía la opción de otro año, pero tenía la opción. Entonces decidí, bueno, me voy a Lioli, que es la capital, en Maseru, es otra vida. Lioli presupuestamente tenía más dinero, tenía otra manera, se entrenaba en el Estadio Olímpico de Sesoto, que es el estadio oficial donde juega la selección nacional y todo esto, y era pues, la capital del país. Era una vida más fácil para el entrenador, ¿no? No me fui solo por eso, fue también por el reto deportivo, ¿no? Exacto. Entonces, pues claro, pues no acepté la propuesta y ya, pues en julio, pues ya yo estaba con el Lioli. Y efectivamente empezamos la liga y la empezamos de manera brutal, ¿sabes? Bueno, y vamos, que no, creo tanto solo perdimos uno. Fueron unas 20 victorias por ahí, un par de empates y vamos, que éramos invictos, en la liga éramos los primeros, los líderes, ¿sabes? Digamos en la apertura. El coeficiente fue, sí, casi al 80% nos fuimos. Y fue muy bien, muy bien, muy bien. Jugadores muy buenos, me encontré jugadores muy buenos. Tenía cameruneses, tenía de Sudáfrica, tenía de Ghana y el resto eran de Lesoto, pero el cual fueron llamados casi todos para sus selecciones nacionales. Y luego tenía unos chavalillos, unos juveniles que me subí 3 o 4 de las inferiores y nos rindieron muy bien. De hecho, ahora de esos 2, 3 o 4 hay 2 que ahora son fijos con la selección absoluta de Lesoto.
Entonces, sí, fue una experiencia más y un sentir y un vivir el fútbol africano negro más todavía y orgulloso de contribuir, ¿no? Y de conocer, porque yo, claro, esa valoración yo de conocer el fútbol, de conocer esa manera de vivirlo, estar ahí, ser yo un protagonista, ¿no? En formar ese fútbol. Yo puse mi granito de arena en el fútbol de Lesotho, como lo puse en Uganda, ¿no? Entonces, eso te hace orgulloso y te hace especial, ¿no? Conocer gente del mundo del fútbol y todo. Lesotho va mucha gente también, ¿no? Ahí coincidí y me pasó una cosa, ¿no? Johan Nesket. O sea, Johan Nesket, tuve una noche entera, 2 botellas de vino y una noche, yo y Johan Nesket, compartiendo, hablando de fútbol, anécdotas del fútbol de los 70, que si Johan Cruyff, Beckenbauer, Real Madrid, Barcelona, espectacular, ¿sabes? Y bueno, cosas que te dan el fútbol, ¿no? En la punta del mundo que tú no te esperas, te puedes encontrar con alguien grande del fútbol, ¿sabes? Allí me pasó en Maseru, en Lesotho, en ese pequeño país. Y muy bien. Y justamente yendo líderes, Del Ioli recibe la llamada de un equipo sudafricano, de Super Águilas. Marchas al país de al lado, pero una liga mucho más profesionalizada y mucho más grande, con clubes como el Mamelodi, el Orlando. Supongo que el reto es mucho mayor, ¿no? Sí, digamos que pasar digamos que una primera división a una superliga como aquí europea, digamos, ¿no? Pues claro, es verdad que me ayudó mucho ese porcentaje, el ser español, pues claro, lo que es tanto Lesoto como Sudáfrica, digamos que son países que están al lado, entonces futbolísticamente todo llega y Lesoto sigue muy bien la Premier Soccer League, ¿no? La PSL, ¿no? Digamos, entonces pues recibir una llamada de un equipo de la PSL para un entrenador allí es lo más grande, porque ahí digamos, porque te lo puedo decir, yo he sido con otro español, lo único que hemos entrenado en la gran liga africana, la PSL de Sudáfrica, yo y Antonio López Abas, que entrenó a Paibes y a Mamelodi Sundowns hace ya un año, ¿sabes? Que se llevó de segundo a Cristo Stoicos, que luego Stoicos quedó entrenando a Mamelodi. E incluso Johan Neske estuvo una temporada dirigiendo a Mamelodi, ¿sabes? Total, y bueno, y allí en ese fútbol, otro ámbito, coincidí por ejemplo, con Benny McCarthy, que él estaba entrenando al Cape Town, y charlando, cosas, viviendo experiencias de fútbol, siendo allí, grandes partidos, es verdad que mediáticamente muy preparados, como si un partido aquí de Champions, acaparando los estadios llenos, mucha afluencia de público, televisivamente muy mediático todo, mucho merchandising, mucho de todo. Otra liga superior, es otro mundo, ¿no? Sudáfrica ya como país inclusive Sí. es un país grandísimo, ¿no? Muy desarrollado, ¿no? Te vas a Johannesburg y es como la Nueva York de África, te da Cape Town y es espectacular. Cualquier sitio de Sudáfrica que vayas como ciudad tiene claro, verdaderamente contribuye mucho, que casi el 38% son blancos, el resto de otra etnia, ¿no? Mayormente negra. Y entonces hay como una organización, una estructura así más... Y luego hay ese mestizaje, ¿no? Digamos que la hace un poco diferente, pero no se sale de la línea, más en el fútbol, porque el fútbol es más bien de la gente negra. Los blancos apenas participan en el fútbol, apenas. Esos van al rugby. Ya para cerrar un poco la charla, que se nos acaba el tiempo, has vivido bueno, como has dicho, en Uganda, Lesoto, Sudáfrica, tendrás un montón de historias y anécdotas. ¿Con cuál te quedas? Con la que recuerdes y digas, ostras, en este campo, contra este equipo me pasó esto es surrealista. ¿Qué me puedes contar? Por ejemplo, cuando estaba con el SC Villa y jugué en Tanzania, en Dar es Salaam, en el campo nacional, en el Estadio Nacional de Dar es Salaam, con más de 50.000, 60.000 personas, todo el mundo gritando. Jugué contra el Simba,
y fue espectacular. Además, el segundo mío, que era de Jaén, me digo, él dice, Antonio, tengo los pelos de punta, esto no se me olvida. El hombre, pues, oye, me alegré yo de eso, porque fue una experiencia bien grande, ese estruendo, porque fue, pues, hombre, yo he visto campos llanos, pero ese día había un movimiento en Tanzania con el Simba ese día, que bueno, de hecho perdimos en el último minuto un golazo que colaron a ellos, pero nosotros desde el minuto 10 jugando con 10. Y, pero muy bien, fue un partido maravilloso, una experiencia grata y con un Simba, un gran Simba, que al Sevilla se lo puso difícil hace 2 años, 3 años, al Sevilla, que le ganó de chiripa. Ya te digo, porque ya te digo que allí hay muy buenos clubes que hay que conocer y eso. Y mi experiencia, bueno, yo viví muchas grandes experiencias, Álvaro, muchas, muchas. Pero esa es una que te puedo decir. Ya podría añadir más, pero yo me quedo con esa de ese día. Pues Bueno, ver a mi compañero ponérsele los pelos de punta a la edad que tenía en eso entonces, que era ya un hombre ya mayor de experiencia en el fútbol, y nunca había sentido eso y lo sintió en ese momento, con ese retumbido del estadio, de la gente, de todo el ambiente que había ahí. no, sí, el fútbol africano es único y es muy especial. ¿Volverías a África? Sí, de hecho recibí un par de ofertas, pero lo que pasa es, claro, por motivos personales, no puedo yo hasta septiembre estar hábil. Entonces, claro, en principio volvería a África. Vengo de 2 años estar en Venezuela, ¿no? En la Liga de Venezuela, en la primera. Y claro, África, lo que te digo, yo vuelvo a decir, África me tira, es la principal. Tampoco descarto de que, bueno, pues, ¿qué podría pasar aquí en España? Coger algo aquí en España, pero África es la que más me tira y siempre estoy en contacto. Y de hecho los clubes están en contacto conmigo. ¿No? Pues ya llevo ya 6 clubes dirigidos allí, en 4 países y además en otros países alrededor y todo, ya creo un nombre, ¿no? Ya me conoces, cómo trabajo, cómo soy. He tenido muchos jugadores internacionales con sus selecciones, más de 40. Entonces, ya tengo allí un bagaje hecho, al cual llego a España. No somos conocidos, Ya. desgraciadamente, ¿no? Porque es verdad, Antonio Flores, ¿quién es ese? Que sí, que ha dirigido ese equipo de África. No, no te conoce nadie, Álvaro. Luego uno se va, otro, quien se llame como sea, se va aquí al lado, entrena y sale. Desgraciadamente, mediáticamente no se nos da importancia en ese sentido, ¿no? Nuestra labor, pero bueno, no me preocupa, pero yo sé porque medios como el tuyo ahora van a hacer que la gente conozca más lo que es el fútbol africano, lo que hemos estado implicados en ese fútbol y lo que verdaderamente significa, ¿sabes? Y lo que hay mucha, mucha riqueza futbolística y de todo. Y donde vaya son países maravillosos en el que uno puede vivir perfectamente, no estar tan así. Y de verdad uno está muy a gusto allí. Un paisajes maravillosos. Sí. Y, ¿qué te voy a decir? Es que hay que vivirlo, Álvaro. Yo, gracias a Dios, en lo deportivo, primeramente me fui, pero es que en lo social y cultural, lo que yo he absorbido, lo que yo he vivido, yo no le pongo precio, porque no tiene precio. Yo, vamos, yo soy muy feliz en ese sentido. Sí, Sí. el fútbol africano es único y hay que escucharte hablar y sobre todo a los que hemos podido, bueno, he podido entrevistar, José Le, Juvenal Yogo, nos hablan maravillas del fútbol africano, con la mala suerte que no es tan mediático y no llega a tanta gente, pero bueno, con el trabajo sobre todo que hago y con gente que me da visibilidad, pues intentamos hacer que llegue a más personas. Antonio Flores, muchísimas gracias. Suerte, estaremos atentos y estaré atento para ver si te veo otra vez por África, muy amable por atenderme y éxitos y a ver si en septiembre ya te veo por el continente. Pues muy bien, muchas gracias a ti y gracias por todo.